Todos los años, el segundo domingo de Adviento, la Iglesia nos propone la figura eminente de San Juan el Bautista para nuestra consideración. Después de la Virgen, nadie más idóneo que él para prepararnos para el gran misterio que se avecina en la próxima Navidad. Podemos decir que Juan el Bautista es el Adviento encarnado. Así como él preparó a los hombres de su tiempo para el encuentro de Cristo, así la Iglesia también en el Adviento prepara nuestras almas para ese encuentro con el Señor. Cristo es el sol que nace de lo alto, dice el Evangelio. Y Juan el Bautista fue la aurora que se anticipó y anunció la llegada de ese sol. Cristo es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Dice el prólogo de San Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra y Juan es la voz que proclama, que anuncia esa palabra. Cristo es el Hijo de Dios y el Hijo de María. Y Juan el Bautista es el hijo de Zacarías y de Isabel, que saltó de gozo en el seno de su madre ante la proximidad, ante la llegada de su hijo recién hecho hombre en las entrañas de la Virgen. Cristo Jesús es el divino esposo de nuestras almas. Y Juan el Bautista es presentado en el Evangelio como el amigo del esposo, o sea, aquel que prepara a la novia, a la esposa, a nuestras almas para ese encuentro nupcial con nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista fue el último de los profetas. Recordemos que la misión de los profetas era mantener latente, siempre vigente, la promesa de Dios. Dios había prometido un Salvador. Y el pueblo de Israel con frecuencia se olvidaba de esa promesa, desviaba su camino y terminaba adorando falsos dioses, caía en la idolatría. Y entonces Dios suscitaba profetas que mantenían esa promesa, la esperanza en esa venida del Mesías, y enderezaban el camino del pueblo. Y por lo tanto también los profetas fustigaban esa idolatría, fustigaban al pueblo cuando el pueblo se portaba como esposa adúltera, como una esposa que engañaba la fidelidad del único esposo que es Dios. Esta fue la misión de los profetas. Y Juan el Bautista fue el último de los profetas, porque todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron un Mesías que nunca vieron, un Mesías futuro. A ese Mesías que nunca vieron los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista no solo que lo vio, sino que lo señaló con el dedo. Ese es el Cordero de Dios. Y por eso, además de haber sido el último de los profetas, es el más grande de todos los profetas. El mejor elogio de Juan el Bautista lo hizo su propio primo, Jesucristo. Yo les aseguro que de los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. Ante la llegada de ese Mesías, la misión de San Juan el Bautista fue predicar el arrepentimiento, la penitencia y la conversión. Si hemos dicho que es el esposo, el amigo del esposo, que tiene que preparar a la esposa para las bodas, lo menos que debe hacer es preparar nuestras almas. No puede un alma manchada entrar en el tálamo nupcial con Cristo Jesús. Juan el Bautista se encargó de predicar hasta con un bautismo de conversión, la penitencia y la conversión para que el pueblo estuviera idóneo, apto para el encuentro con el Señor. Y podemos decir que acá se concentró toda su misión, en esa conversión que urgía, que no había que esperar. Ya Cristo había llegado, estaba en medio de los hombres. Es más,
había llegado y muchos ni siquiera lo percibieron. Por eso Juan decía, en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Esa conversión urgía. Había que hacer penitencia y convertirse aquí y ahora. Convertíos y haced penitencia. Cuando el hombre entra en sí mismo, reconoce sus pecados y le pesan esos pecados, tiene deseo de enmendarse, de corregirse, comienza precisamente la contrición. ¿Qué es la contrición? Es el triturar, el moler un corazón de piedra, desmenuzarlo, para que Dios haga de ese gesto del hombre un corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel. La conversión, si bien es cierto que tiene como autor principal a Dios, también Dios requiere con su misericordia que nosotros queramos. Él nos da la gracia para triturar ese corazón endurecido. Y si el hombre es fiel a esa gracia, tritura ese corazón de piedra, se arrepiente de verdad, ahí sí, ese arrepentimiento del hombre, esa conversión y esa penitencia, se encuentran con esa misericordia infinita de Dios que hace de él un hombre nuevo. Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto. Es un puente tendido entre Cristo y los hombres. Oír, escuchar lo que predica Juan, practicar aquello a lo cual él nos intima, es precisamente convertirse y empezar a encaminarse por ese puente que nos conduce hasta Dios. No ha perdido para nada vigencia el mensaje de Juan. Es verdad, él predicó en el desierto de Judea. Hoy no vivimos en el desierto, vivimos en grandes ciudades, en conglomerados con millones de personas. Pero seamos realistas, no hay en muchos aspectos un verdadero desierto espiritual en tantas almas. No estamos demasiado aturdidos por tantos ruidos, por tantas preocupaciones, por tanto incluso olvido de Dios, que hacen que nuestra alma haya quedado como reseca, como dice el Salmo, como tierra reseca, agostada y sin agua. Por eso no solo que no ha perdido vigencia el mensaje de Juan, sino que yo diría, es hoy más vigente que cuando predicó en el desierto de Judea. Juan nos invita a crear en nosotros ese corazón nuevo. Nos invita a crear en nosotros una actitud penitencial, desprendernos de las cosas terrenas para aspirar a las eternas, para aspirar a los bienes del cielo. Precisamente una de las características del desierto moderno es cerrarse en sí mismo. Eso se llama inmanencia. Cerrarse en sí mismo y olvidarse de la aspiración que el hombre tiene hacia la eternidad. Eso se llama trascendencia. Pero Juan no se contentó, no se conformó con invitarnos a la conversión, a la penitencia, a buscar las cosas del cielo. No se limitó a hacerlo, digo, solamente con las palabras, con la boca. Su prédica más elocuente fue el ejemplo de vida. Lo dijo con los labios y lo demostró con su conducta, por su modo de vida, por su forma de vestir, por los alimentos que come, langosta, miel silvestre, dice el Evangelio. Nos está manifestando que se lamenta, que se duele, que llora los pecados del género humano. Hace penitencia por un mundo impenitente. Viste sobriamente, hasta indigentemente, por tantas veces que nosotros, o que los hombres en general, visten y viven opíparamente, descuidando las realidades del alma que son infinitamente más importantes, esa vestidura espiritual que la que cubre el cuerpo. Y también nosotros, por el bautismo, estamos llamados como Él a ser precursores de Cristo Jesús, o sea, de llevar a los hombres hasta el encuentro con Jesucristo. Y también como Juan, esa prédica nuestra no ha de limitarse a una prédica verbal,
a ser expertos transmisores labiales del mensaje de Cristo. Hablar con la lengua, con la boca del amor de Dios. No digo que no haya que hacerlo, hay que hacerlo. Pero junto con eso, y más que con eso, hay que predicar con la vida. Hay que predicar con la conducta como hizo Juan. Hoy lo vemos, por ejemplo, a él en el Evangelio, enfrentándose con los saduceos y con los fariseos. No era poca cosa. Más tarde Cristo también se va a enfrentar con ellos, y de qué manera, Era la clase dirigente del pueblo de Israel, la autoridad religiosa de Israel. No eran simples monaguillos. Y Juan el Bautista se enfrentó con ellos. Y hemos escuchado hoy cómo los trató. Raza de víboras, raza de víboras. Ellos hablaban mucho de Dios, de las cosas de Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y Juan el Bautista les dice: el árbol que no produce buen fruto será cortado y será arrojado al fuego. Escuchen, autoridades religiosas de Israel, el infierno es también para ustedes si no se convierten. Eso les está diciendo. Se puede engañar a los hombres, pero no se puede engañar a Dios. El profeta Isaías dice que el Mesías ha de juzgar no mirando las apariencias, sino mirando el corazón del hombre. Y también esto es motivo de la predicación de San Juan el Bautista. Después de haber dicho que el Señor bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego, agrega que tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá el trigo en el granero. Eso hará Cristo Jesús. La justicia está en manos del Señor. Él limpiará su era, es decir, limpiará su iglesia, purificará su iglesia, purgará su iglesia. Y en el campo de este mundo y en la iglesia, todos debemos ser purificados, todos debemos ser aventados, trillados. Y si tenemos la inconsistencia de la paja que se lleva el viento, es muy simple, seremos recogidos para ser quemados. Lo dice textualmente San Juan. En cambio, si sabemos fructificar en la vida, en buenas obras, y ahí entonces seremos trigo, recogido en esos contenedores eternos, en los graneros del cielo. Por supuesto que esa purificación total y absoluta de la iglesia, como hemos recordado estos domingos atrás, se realizará al fin del mundo. La purificación total en la parucía cuando Cristo venga por segunda vez. Y por último decíamos que Juan el Bautista es presentado como el amigo del esposo, el que le presenta a la esposa preparada, dispuesta, limpia por la penitencia. Él es la voz que clama en el desierto y que se siente urgido. Hay una premura para que las almas se preparen para ese encuentro que ya es inminente. Una vez asentada la penitencia en cada hombre, ya está. Ya el camino queda libre, expedito para ese gran perdón que nos trae nuestro Señor. Pidámosle a Dios que nos contagie las virtudes de Juan. Fueron muchas, muchas. Recordemos que su prédica más elocuente fue la última, el martirio. Murió mártir. Todo lo que había predicado con la boca y con la conducta, lo corroboró, lo rubricó con el derramamiento de su sangre. Fueron muchas sus virtudes, pero pidámosle particularmente dos que lo caracterizaron de una manera especial: la magnanimidad y la humildad. La magnanimidad es esa virtud de la grandeza de alma, como la palabra lo indica, esa virtud por la cual no nos inmutamos por pavadas, por nonadas, por pequeñeces. Esa virtud del alma que nos hace preocuparnos por las grandes cosas que merecen nuestra atención. Y la humildad es esa virtud que nos hace desaparecer para que aparezca Cristo. Juan decía: yo no soy digno
de desatar sus sandalias. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Que nos contagie ambas virtudes. La magnanimidad para poder rellenar esos baches a veces cobardes de nuestras almas. Y la humildad para poder mochar esos montículos a veces soberbios de nuestra alma. Pidámosle esta gracia por medio de la Virgen. Enseguida nos vamos a acercar a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo. Que cuando el Señor entre en nuestras almas, las encuentre preparadas, limpias, purificadas, enjolladas por intercesión de San Juan el Bautista. Que Él, el primo del Señor, el amigo del esposo, prepare nuestros corazones para ese desposorio místico de la Eucaristía. Divino anticipo, solemne presagio de las bodas eternas. Que así sea.